El Ministerio Internacional Apostólico por la Fe presenta al destacado expositor de la Palabra de Dios, el licenciado Richard Borges, con una palabra que transformará tu vida. El Señor está en este lugar. Desde este momento, prepara tu corazón. El tema que hoy quiero tratar es, y oiga este título, precioso este título, a mí me gustó muchísimo cuando el Espíritu me lo dio. Yo dije, Espíritu Santo, estoy de acuerdo contigo. Ley mosaica, muerte del judaísmo. Imagínense eso. Eso es una ofenda gravísima para los judaizantes. Amén. Quiero dar inicio colocando buenos fundamentos. Los primeros fundamentos que yo quiero colocar son los que encontramos en Mateo capítulo 23, verso 15 y Tito capítulo 1, versos 10 al 14. Fíjense lo que dice Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un seguidor, un prosélito, recorren mar y tierra. Y cuando lo llegan a hacer, o sea, llegan a tener el seguidor, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Aló? Número 1, los llamó hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita viene de la palabra latina eupocritis, que tiene que ver con una expresión de la actuación y que se refiere básicamente a un actor, uno que actúa, que hace lo que en realidad no es él, lo que en realidad no hay en su corazón. Y eso fue lo que les dijo Jesús a los fariseos, hipócritas. ¿Ya está viendo esto? Estamos comenzando con buen pie. Lo segundo que dicen es que cuando logran hacer un seguidor, los hacen 2 veces, diga conmigo 2 veces. Yo no sé hasta dónde es la magnitud de una sola vez ser hijo del infierno, una sola vez. No sé qué implica, no sé cuál es la magnitud de eso, ¿no? Lo digo en sentido irónico. Pero el Señor no dice una vez, dice 2 veces más hijos del infierno. Diga conmigo infierno. ¿Qué es un infierno? ¿Qué es un infierno? Bueno, todo eso que usted se está imaginando es 2 veces más. Lo dice Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús a estos fariseos judaizantes? Les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, porque la cuna de Satanás es el infierno. Y más adelante lo vamos a ver, porque literalmente Jesús le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Solo lo dijo Jesús y se lo está diciendo a los judaizantes, a los fariseos de la época. Yo entiendo que haya gente que no sea entendida. No voy a emplear otra expresión que pueda ser ofensiva, sino que voy a emplear esta. Hay gente que no está capacitada y no se ha preparado en las cosas del Señor. En algo yo admiro por ejemplo, la gente que se dedica a los bautistas, que se dedican a estudiar. Yo admiro eso. ¿Y qué de los testigos de Russell, de los testigos de Jehová? Ellos se encierran todo un día a estudiar las escrituras, de manera que usted lo consigue en las calles, y cuando les va a predicar le abren la Biblia en el texto al que van, verso al que van, y usted le hace una pregunta y ellos le responden con texto y verso. Hijos de Dios han sido engañados y llevados a la falsedad, no porque no sean hijos de Dios, sino porque no han aprendido a estudiar, no han aprendido a meterse con las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que yo quiero despertar hoy en usted es que se ponga a estudiar las Sagradas Escrituras. Óigame, Simón Bolívar dijo, un ser sin estudios es un ser incompleto. Y eso es una verdad. El apóstol San Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso lo dijo Pablo a Timoteo.
¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Involucra muchas cosas. Entre tantas cosas que involucra, les voy a mencionar 3. Número 1, usar bien la palabra de verdad es tener un conocimiento vasto acerca de lo que se está hablando. Usar bien la palabra de verdad es tener una revelación espiritual de lo que eso significa. Usar bien la palabra de verdad, número 3, es saber que tengo los fundamentos correctos para poder asentar bases en relación al tema que estoy tocando. ¿Está viendo? Entre tantas cosas. Pero me llama la atención más lo que dijo mi Señor Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque la versión Reina Valera dice a vosotros parece, no, las versiones hebraicas dicen, porque con mucha certeza allí encontráis la salvación y la vida, porque ellas hablan y testifican de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús dijo, la expresión escudriñar. La expresión escudriñar significa el estudio meticuloso y profundo de cada expresión contenida en el texto en cuestión. Ahora, cada expresión que aparece en las Sagradas Escrituras es para analizarla, estudiarla y pedir al Padre la revelación. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu de Dios, lo que se conoce en el mundo hebreo como el Ruach HaKodesh o la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, diga conmigo, dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador. Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es toda verdad? ¿Qué es toda verdad? Toda. Ahora, dentro de los canales y parámetros de toda verdad, encontramos que la palabra de Dios es una herramienta y un instrumento para derribar y deshacer las mentiras del diablo, entre las cuales está el judaísmo. Yuhu, si hay algún judaizante aquí, no me voy a tomar la molestia ni siquiera de pedirle perdón. No me perdone. Estudie. No se deje engañar. No coma ratón por conejo. No me metieron gato por liebre, no, más bajo, ratón por conejo. Tremendo. Tito dice desde el verso 10 del capítulo 1, porque hay muchos insubordinados. ¿Usted sabe qué significa eso? Que no se someten, no se sujetan, no quieren nadie por encima de ellos. Lo que viene a continuación me gusta más todavía. Charlatanes y embaucadores, especialmente los que profesan el judaísmo y que inducen a la circuncisión. Allí dice especialmente lo de la circuncisión, dice en su Biblia, a los cuales es necesario taparles la boca. Diga conmigo, hay que taparles la boca. Descubrí en estos días algo, que en sentido hebreo, taparle la boca a alguien es darle también la espalda y no oírlo, para que no te confunda, para que no te desvíe. Descubrí eso. No lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, estaba estudiando en estos días acerca de esto porque estaba preparándome para resumir el tema para acá y descubrí eso. O sea que el Señor me añadió más. En vez de resumir, aumenta la cosa. Taparle, es necesario taparles la boca. O sea, dos cosas. Uno, taparle la boca es enfrentarlo dentro del contexto hebreo y según la oración en la que se encuentre. Dos, taparle la boca es darle la espalda, símbolo también de desprecio a lo que ellos profesan. Ahora nota, continúo. A los cuales es necesario taparle la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe enseñar. Ellos comenzaron a enseñar y seguían enseñando los principios de sus costumbres, de sus tradiciones, invalidando los mandamientos del Señor, que más adelante vamos a ver algún texto en relación a esto, porque ellos invalidaban los mandamientos realmente que vienen del Padre y que están aún vigentes. Están aún vigentes.
quiero recordarle esto. Hay una ley que fue cumplida y que por haber sido cumplida quedó atrás. Lo que decimos nosotros fue abolida. No fue abolida, sino que fue cumplida. Jesús la cumplió en sí. Y esa ley quedó atrás. Usted no tiene que estar caminando en esas leyes, mucho menos en las costumbres judaicas, hebreas, tradicionalistas, que son de una nación, de una región. Y más adelante vamos a ver unos puntos bien interesantes en relación a eso también. Usted y yo lo que tenemos es que creer en el sacrificio del Mesías. Pero hay una ley que fue invalidada, porque ya por haber tenido cumplimiento se invalida, pero surge una nueva ley que es la que invalida la ley que estaba. Es como, por ejemplo, el Señor hace un pacto en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que hay un pacto, diga conmigo pacto. Él establece un pacto con Israel, ya usted lo conoce. Ellos conmemoraban el pacto, todo el tiempo lo han hecho. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo en el que el Mesías hace su aparición en escena, se establece antes de su muerte un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Pues los judaizantes dicen el pacto renovado. No hay tal cosa como pacto renovado. El Señor no renovó un pacto. El Señor estableció un nuevo pacto que está cargado con unos mandamientos mejores, con una ley mejor, con una bendición mayor, con un fundamento más sustentado y más sólido. ¿Por qué le menciono? Nadie podía cumplir la ley. Así que cualquier judaizante que diga yo me apego perfectamente a la ley, está llamando a Jesús mentiroso. Así de sencillo. Claro, cualquier judaizante, amigo judaizante que me estás viendo por YouTube, que me estás viendo a través del CD, sal corriendo de esa doctrina de demonios, porque vas a terminar tú endemoniado también. Sí, se convierte en escaparate del diablo. Sal corriendo de allí. Repito, cualquier movimiento judaico que diga apegarse perfectamente a la ley invalida el sacrificio de Jesús. Está llamando a Jesús mentiroso. Pregúnteme por qué. Porque Jesús, dice la Biblia, que cumplió todo y que lo llevó, que el acta de los decretos que era contraria, la llevó con él, la clavó en la cruz. Así que no hay un acta que nos señale. ¿Para qué vino la ley? Para descubrir tu pecado y mi pecado. La ley es buena, es justa, es santa, es pura, vino de Dios, sí. Pero para el hombre, para el ser humano, vino a ser maldición. Porque el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7 dice que cuando estaba sin ley, él podía hacer parafraseadamente lo que le viniera en gana, que nadie le juzgaba, nadie le señalaba. Pero venida la ley que era santa, pura, que era buena, lo señaló, le dijo eres culpable y lo mató. Así que la ley vino a ser para el hombre una maldición, por lo cual el apóstol San Pablo dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el pecado es maldición. ¿Por qué de la ley del pecado? Porque la ley revela el pecado. ¿Por qué ley de la muerte? Porque la ley al revelar el pecado te mata. Pregunto, levánteme la mano el que no peca. Aquí no hay ningún hijo de Dios, ¿o qué? Levánteme entonces la mano el que no peca. Están entendidos en los tiempos, pastor. Que ese es el asunto, que ellos están entendidos en los tiempos. Fíjese, la Biblia dice, primera de Juan, Yohanan, hebreo Yohanan, judaizante Yohanan. Dice en esa primera carta o epístola, o como la quieras llamar, en el capítulo 1, en los versos 8 y 10, lo voy a resumir así, que el que dice que no tiene pecado ni comete pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Y hoy llamé
Cuando usted lee el contexto se da cuenta que Juan no está ejerciendo una función evangelística en una campaña callejera donde le está predicando una cantidad de almas para que se conviertan. No, le está hablando a la asamblea, a la iglesia, a la quejilá del Señor, a la iglesia del Padre. ¿Está entendiendo? Así que Juan no está evangelizando a nadie. Sencillamente Juan te está diciendo que es imposible que usted y yo no pequemos. Todos los días pecamos. Pero las Sagradas Escrituras, porque no te estoy diciendo que puedes pecar lo que te dé la gana. Las Sagradas Escrituras dice que el que peca no peque más. Haz el intento, trabaja en agradarle al Señor. La ley es establecida como una herramienta o una vía para llegar al Padre Celestial. La vía que ahora nosotros tenemos para llegar al Padre Celestial es Jesús mismo a través de su Espíritu. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, la ley es el camino. El judaísmo dice, la ley es el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. El judaísmo dice, la ley es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. El judaísmo dice que la ley cuando se practica produce vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Nadie viene, no dijo va, como dicen algunos predicadores, va al Padre. No, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Aló, dijera eso. Aleluya. A los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, hasta ofensivos son los benditos. No voy a hablar de esa ofensa. Necesito avanzar a cosas más importantes. Este testimonio es verdadero. El apóstol San Pablo está diciendo, sin duda alguna, lo que estoy diciendo es la verdad. No estoy fuera de poco. No tomé gasolina en vez de Coca-Cola. Yo estoy diciendo la verdad. Está diciendo el apóstol San Pablo. Por lo cual, reprendedlos severamente para que sean santos y sanos en la fe. Óigame. Yo les hice una demostración en veces pasadas de lo que significa reprenderlos severamente. Si yo tuviera que hacer acá un teatro en relación a eso, usted se reiría muchísimo, pero es la verdad. Reprender dentro del contexto hebreo, usted estudie lo que yo le diga, usted estúdielo, no se lo coma de buenas a primeras. Estúdielo. Hay muchas herramientas, está la internet, están los libros, estúdielo. Están los libros de cultura hebrea, estúdielo. Literalmente era tomar una persona, colocarle en un sitio a la fuerza y decirle, me vas a oír, hasta el punto de que si se rehúsa, pegarle una cachetada, una bofetada. Me vas a oír, obligarlo a oírlo. Eso es lo que significa. Usted sabía eso. Usted sabe, imagínese que sea una mole de esa que a veces sale a predicar cuando se da por allí y que usted tenga que enfrentarse a una mole de esa. Se necesita el poder del Espíritu para poder sentar a un tipo de eso por allí, ¿ah, pastor? ¿O no? Imagínese eso. Pero eso dice la Escritura. Reprendedlos, corregirlos severamente, sin piedad, con rectitud, sin compasión, sentarlos para que te oigan así no quieran. Dile que entren acá a la casa apostólica de la promesa de mi Padre y agarran a todos los servidores, cierran con candado con llave y tiran las llaves al techo. Después llaman al cerrajero y enciérrenlo aquí para que oigan la verdad. Yo dije que lo encerrara aquí para que oiga la verdad. ¿O no quiere? Amén. Este testimonio es verdadero, por lo cual reprenderlos severamente para que sean sanos y santos en la fe. Y no presten mucha atención a las fábulas judaicas. ¿Qué es una fábula? ¿Ah? ¿Qué es una fábula? Un cuento.
fantasioso, algo que no es real, algo inventado. Óigame, dice, no presten atención a las fábulas judaicas. ¿Lo dice o no lo dice? Tito, capítulo 1. Allí está en el verso 14. Ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Ellos tenían su propio orden. Ellos tenían sus mandamientos, ellos tenían sus costumbres. Dije sus costumbres. Pero nosotros tenemos a alguien que es más poderoso que una costumbre. Tenemos a alguien que es más poderoso que una ley judaica y mosaica. Tenemos a alguien que es más poderoso que el antiguo sacerdocio. Tenemos al Señor mismo que mora en nosotros. A Él tenemos. Así que si lo tenemos a Él, tenemos la verdad. Óigame, aunque en ocasiones y muchas veces tú estés errando el blanco, tienes la verdad morando en ti. Porque la verdad no es un concepto, la verdad no es un criterio, la verdad no es una serie de elementos conceptuales que tú puedas manejar. La verdad es una persona que se llama Jesús o Yeshua o Cristo, como lo quieras llamar. El Señor no está loco ni tampoco está en la nebulosa para decir no entiendo lo que me dijo. Si al Señor tú lo llamas Jesús, Él entiende. Si lo llamas Cristo, Él entiende. Si lo llamas Jesus, Él entiende. Si lo llamas Mareigua, Él entiende. Como lo llames, que según la disposición de tu corazón, entiende. Él lo entiende. Aló. Así que voy a abrir este paréntesis. Así que no está mal si tú dices Jehová, no está mal si tú dices Yahvé, no está mal si tú dices Elohim, no está mal si tú dices Adonai, no está mal si tú dices Señor, si tú dices... es más, le voy a decir una cosa, no está mal si lo mencionas como Dios. No está mal porque Él entiende. Génesis capítulo 11. Esparció a toda esa gente que estaba con Nimrod, los esparció confundiéndolo en lenguas. ¿Quién dio las lenguas humanas? ¿Quién? Si Dios las dio, entonces ¿cómo es que Dios no entiende cuando yo le digo Jehová, sino que le tengo que decir Yahweh o Yahvé? Ahora, yo estoy de acuerdo con algo. El Señor, y es verdad, esto no lo enseñan los judaizantes, se los voy a enseñar yo a la luz de las Escrituras. Es verdad que el Señor no es nuestro Dios, Él no es nuestro Dios. Tenemos que manejar esta verdad. Diga conmigo, el Señor... no, déjeme explicárselo para que usted lo diga con convicción entonces. Porque hay algunos que se quedaron... ¿Qué cosa va a sacar por ahí este hombre? Dígame si me enrolla y me enreda. No, déjeme explicárselo. El Señor no es nuestro Dios sencillamente porque Él no forma parte de nuestra religión, porque nosotros no profesamos una religión. Toda religión demanda devoción. Pero reino, que fue lo que Jesús predicó, le hace los evangelios, Jesús no habló del amor, Jesús no habló de la prosperidad, Jesús no habló del perdón, Jesús no habló de nada de eso. Jesús habló fue del reino. Ahora, Jesús habla del reino porque en el reino está contenido todo esto: el perdón, el amor, la gracia, la prosperidad, la misericordia, la bendición. Todo esto está contenido en el reino y en su cultura. Y Jesús habló del reino, y reino demanda cultura. Ya usted entiende que usted no es un religioso, que usted no tiene una religión, usted profesa una cultura. Es un estilo de vida diferente. Por eso el Señor dijo, vosotros no sois de esta tierra. Por eso el Señor dijo que nosotros éramos extranjeros y peregrinos, y que nuestra ciudadanía no era de esta tierra, sino de los cielos. Así que no pise mucho tierra, porque este no es su terreno, no es suyo. Usted y yo tenemos otra patria que es celestial. Otra. Ahora voy a discurrirle. Jesús no dijo mi Dios. No, Jesús no dijo mi Dios nunca. Lo más cercano
A mi Dios que Jesús dijo, está en Mateo capítulo 4, cuando dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la expresión Elohim en el hebreo. Es lo más cercano que aparece a mi Dios, y Jesús no dijo mi Dios. En cambio a Satanás le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, y en el mismo capítulo 4, porque Dios es el Dios de Satanás y el Señor de Satanás, pero nuestro no es nuestro Dios, es nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro. Aló. Siempre él dijo, mi Padre, dijo, lo que mi Padre me envió a hacer, lo que vi de mi Padre, el reino de mi Padre. Y todo en relación a mi Padre. Ese es el único problema que tenemos muchas veces, que nosotros tenemos al Padre Celestial como Dios, y por eso es la falta de identidad. Incurrimos en falta de identidad porque cuando nosotros reconocemos a Dios como Dios, entonces vamos a estar en una silla esperando que Él nos pueda atender como que Él es el presidente de la República, y nosotros tenemos que pedir una audiencia y vamos a estar esperando todo el tiempo. Por eso es que hay mucha gente esperando por un milagro. Por eso es que hay mucha gente esperando por ser sanado. Por eso es que hay mucha gente esperando para ser prosperado. No es así. Él es nuestro Padre, que espera el diablo y que espere la gente que no cree. Pero usted y yo somos sus hijos, por lo cual dice la palabra que hay un acceso directo, abierto por el Espíritu Santo, para que nosotros entremos libremente ante el trono de la gracia. Él es nuestro Padre y nosotros tomamos de Él lo que necesitamos. Por eso la expresión Abba, de la palabra, esta es una expresión no hebrea, aramea, que significa papacito, papi, papito. Por eso yo le digo al Señor papi. Hay gente que de pronto lo ve muy cursi y dice, este es bobo. El evangélico este es bobo. No, para información de usted, yo no soy evangélico y tampoco soy bobo. Todo lo contrario. Soy bien vivo. Porque así se conquista el corazón del Padre. Cariñosamente, papi, te amo, papi. Comienza tú una oración así para que tú veas cómo se siente el ambiente donde tú estás. En el lugar donde estés metido. Así estés metido en el baño. Comienza tu oración. Perdóneme que le mencione esto, porque esto es aberración y qué sé yo para muchos y religiosos. Pero si el Señor nos ve desnudito, hermano, estés vestido o estés como estés, el Señor nos está viendo desnudito como venimos al mundo. Olvídelo. Así que no se preocupe por ese asunto. Cuando comienza tu oración, inténtalo. Comienza, papi, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, papi, porque quiero expresar mi amor, mi cariño, mi afecto a ti, Señor. Quiero expresarte que quiero hacer lo que tú me digas que yo haga, Señor. Mi papi bello, hermoso. ¡Mua! Para que tú veas y sientas aquella presencia. Y uno como que no quiere desprenderse allí, y uno se abraza. Ay, papi, qué bello tú eres. Me has dado todo, Señor. Me has dado una esposa linda, me has dado hijos hermosos, me has dado un hogar estable, me has dado casa, me has dado carro, me has dado un negocio glorioso y exitoso como lo es el negocio tuyo, papi. Gracias, papi. Comienza así para que tú veas cómo el Señor comienza a responderte, cómo sientes los brazos del Señor, pero hazlo de corazón. ¿Aló? Bueno, eso fue un destellito allí para que usted se meta en presencia de papi, del Padre Celestial. Amén. Entonces no hay que prestar atención a fábulas judaicas. Lo que hacen es pervertir la verdad. Jesús es la verdad y Él mora en nosotros. La verdad ya está en nosotros. No está escrita en tablas de piedra, ni en pergaminos de cuero de chivo, ni mucho menos. Está en nuestro corazón entronado, porque somos su templo. Hay mucha ineficacia en el judaísmo, muchísimos errores. Ejemplo, Jesús pagó el precio para que
ya no estemos más atados al yugo de esclavitud. Según Gálatas capítulo 5 verso 1 dice, para la libertad nos libertó Cristo, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos o atados a yugo de esclavitud. Y cuando usted lee el contexto que se encuentra allí mismo en Gálatas, se va a dar cuenta que está hablando de la ley y de las costumbres judaicas. Yo le estoy dando el texto específico. Usted luego llegue a su casa y lea el contexto. Amén, lea el contexto. Porque hay quienes sustraen un verso fuera del contexto para enseñar una verdad. Y quiero que usted sepa que lo que yo estoy haciendo no es sustraer un verso fuera del contexto. Se lo estoy mostrando con todo y contexto. Usted lea el contexto. Ejemplo, el judaísmo impone reglas, impone leyes, impone cierto peso. Gálatas, capítulo 5, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hey, esto está bueno. Esto es un golpe bajo al judaísmo, porque yo les voy a decir una cosa, la misma ley de Moisés censura el judaísmo. La misma ley de donde ellos toman y le dan vida a sus costumbres y tradiciones, esa misma ley los sepulta. Lo que es que la Biblia enseña, y estamos claros en eso, que ellos les fue dado un espíritu de estupor. Ese espíritu de estupor criollamente se traduce como espíritu de estupidez, me perdona la expresión, o ceguera. Espíritu de ceguera, para que ellos viendo no vean y oyendo no escuchen. Perdón, y escuchando no oigan, que es la expresión real. Escuchando no oigan. Cualquiera escucha, pero no todos oyen. La mayoría de ustedes están oyendo. El que oye es el que presta atención. El que escucha un montón de ruido. Yo estoy escuchando el ventilador, yo estoy escuchando el sonido del aire, yo estoy escuchando algunos susurros, pero eso es lo que escucho. Estoy oyendo al predicador, a él le estoy prestando atención. Es diferente, ¿está entendiendo? Entonces ese espíritu les fue dado por incurrencia de ellos mismos. Ellos incurrieron en desobediencia y vino la consecuencia. No es que de Dios sale la bendición y la maldición. No es que de Dios sale la enfermedad y sale la cura. ¿Aló? Eso enseña el judaísmo. Sépanlo. Que de Dios procede bendición y maldición. Cuando la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ni proceden de esa misma fuente bendición y maldición. Porque no pueden habitar Belial y Dios en el mismo templo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esto es para los que estudian las Escrituras, puedan entender lo que estamos oyendo. No es cualquier cosa. Entonces aquí está diciendo que los judaizantes imponen cargas que esclavizan, que incluso ellos no pueden llevar ni pudieron llevar los padres a quienes se les entregó. No la pudieron llevar. Claro está, porque el propósito de la ley fue mostrar la imposibilidad del hombre para acercarse a Dios. Ese fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue mostrarte tu pecado, tu condición. Ese fue el propósito de la ley, lo dice Pablo claramente en Romanos capítulo 7. El propósito de la ley es ese: señalarte como culpable para crearte la necesidad de un abogado que te defienda. Repito, el propósito de la ley fue señalarte como culpable para que se creara en ti la necesidad de un abogado defensor. Por eso la Biblia dice que nuestro abogado es Jesús y que cuando nos acercamos a Él, la canción me gusta mucho porque dice, yo tengo un abogado que me defiende. Una versión dice, Él siempre está ocupado, pero me atiende. Otra versión que sacaron por allí dice, Él nunca está ocupado, siempre me atiende. No.
¿Cómo que nunca está ocupado? Él siempre está ocupado. Él está ocupado. La versión primera es la que es. Él siempre está ocupado, pero me atiende, porque Él atiende a todo el mundo. Él no se confunde ni traspapela los casos. Él los tiene presentes, más no tiene un documento en mano. Él lo tiene presente en su mente, porque tiene la memoria así como la mía, que no se me olvida nada. Por cierto, ¿por dónde íbamos? Ya recordé por dónde íbamos ya. Ellos imponen entonces una carga con sus costumbres, con sus tradiciones. Aquí estamos viendo que eso no es válido. No es válido. Pedro mismo, y óigame, importante esto, porque Pedro era uno de los que profesaba una rama del judaísmo llamado el Gilel. Gilel era el abuelo de Gamaliel, quien instruyó al apóstol San Pablo. A los pies de quien el apóstol San Pablo se entrenó, se preparó, se capacitó en relación a las costumbres del fariseísmo, de la ley y de las costumbres. Gilel era el abuelo de Gamaliel. Y la línea judaica del Gilel era la más flexible. Era la más flexible. Ahora, aquí dice que Pedro mismo reconoció que ellos eran esclavos y que necesitaban vivir conforme a la fe que vivían los gentiles, que estaban sin ley, no tenían una ley. La ley mosaica no era para los gentiles, era para Israel. Por eso es que Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, fue a Israel. Quiero derribar un becerro aquí. Voy a abrir un paréntesis para derribar un becerro sagrado que se creó en la religión evangélica y en muchas casas apostólicas. Perdón que llame al evangelio religión, pero en eso se convirtió, en una religión más. Estamos saliendo de eso. Y cosa tremenda. Abro este paréntesis. Juan el sumergedor, Juan el Bautista, él llamaba al arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿A quién? No llamaba al arrepentimiento a los gentiles. Es más, él no estaba fuera de Israel. No estaba fuera de él. Él no estaba cerca de otros pueblos aledaños al pueblo de Israel. No. Él estaba apartado en los montes selváticos de Israel. En esas montañas, allí estaba apartado él, porque él decidió apartarse y Dios lo determinó así. Pero óigame, Juan el Bautista nunca llamó al arrepentimiento a los gentiles. Pregúnteme por qué. Porque los gentiles no tenían ley. Así que los gentiles no tenían nada de qué arrepentirse. Porque ellos no le habían dado la espalda a una ley, porque no les había sido dada una ley. Así que a quien llama al arrepentimiento es al pueblo de Israel, que tenían una ley y se habían desviado de ella. Y los llama al arrepentimiento. La expresión para arrepentimiento es la palabra hebrea teshuvah. Así como suena, teshuvah, que significa volverse al diseño divino. Juan estaba llamando al pueblo de Israel a volverse al diseño de Dios. En ese entonces, te quiero derribar ese becerro, porque nosotros hacemos cantidad de campañas y recibimos a gente y hacemos la oración de fe y le decimos, repite conmigo: me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho el mal. No. Usted lo que tiene es que hacer la oración, porque el gentil o la gente que está sin Dios, que no tiene ley, que está sin Dios, lo que necesita es recibir a Jesús para cambiar de vida. Es más, le voy a adelantar algo más tremendo todavía. La expresión nuevo nacimiento que encontramos en la Escritura y que nosotros tradicionalmente decimos nuevo nacimiento, no es más que despertar de la naturaleza espiritual. Eso es lo que significa en el hebreo, despertar de la naturaleza espiritual que ya tenemos. Porque nosotros nacemos con una naturaleza espiritual. Nosotros nacemos y ya venimos marcados si vamos a ser hijos de Dios o no. Eso está claro en las Escrituras. Dice que los ángeles están al servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Lo dice o no lo dice? Hebreo. Allí está, en Hebreos, capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación? Así que ya venimos marcados y apartados por el Señor. En Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes de ponerte en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que te pariera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que quiere decir es que
La mayoría de los que están aquí tienen un ministerio con el cual nacieron y que tienen que desarrollar. Aquí hay gente que son pastores y no lo saben aún. Aquí hay gente que son profetas y no lo saben aún. Aquí hay apóstoles y no lo saben aún. Pero nacieron con esa naturaleza. Amén. Entonces, lo que necesitamos es abrir el corazón al Mesías, los que no tienen a Cristo, por supuesto, ¿no? Los que no tienen a Jesús. Abrir el corazón al Señor para comenzar una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si las cosas viejas pasaron, ¿para qué voy a pedir perdón? ¿Aló? Si yo comienzo una vida nueva a partir que recibo a Cristo, ¿de qué me voy a arrepentir entonces? Si apenas voy conociendo a Jesús. El arrepentimiento es un beneficio para la iglesia. Usted y yo sí tenemos que pedir perdón todos los días y cada vez que pecamos. Volvernos al diseño, porque cada vez que nosotros nos apartamos del diseño, cada vez que pecamos nos apartamos del diseño, y lo que necesitamos es volvernos al diseño. Para ello tenemos que hacer teshuvá, arrepentirnos, venir a los pies del Señor otra vez y decirle: papi, perdóname, he pecado contra ti, quiero volverme al diseño. Si puede aplaudir eso, apláudalo. Aleluya. Cierro el paréntesis porque lo que quería era derribar un becerro que muchas veces se asoma por allí, y quiero que entendiera un principio. Amén. Pedro dice lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 11. Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, no por la ley. Pedro está dando por invalidada para los efectos salvíficos la ley. Está diciendo: por la gracia del Señor Jesús. Dijera eso. Dice: somos salvos. De igual modo que los gentiles. Aló. Aló. Óiganme, judaizantes, otra vez me dirijo a usted. Es suficiente el sacrificio de la cruz, el creer en lo que Jesús ya efectuó en el madero, el atesorarlo y el vivir para Él. Es suficiente para la salvación. Yo no tengo que adoptar ni tus costumbres, ni tus ordenanzas, ni tus mandamientos, ni vivir por la ley mosaica, porque la ley mosaica no es una ley que me direcciona, es una ley cumplida por el Mesías, plasmada en el Espíritu de Dios que está en mí, y que yo no tengo que forzarme para cumplirla, porque el Espíritu del Señor me guía hacia donde tengo que ir, y está cumplida ya en mí. Punto. Esa ley está cumplida en mí. ¿Aló? ¿Quieren más? Pablo nos muestra que es imposible que se mezcle la ley y los efectos de salvación del nuevo pacto, o sea, de la gracia. Gálatas capítulo 2, capítulo 5, verso 2 dice: mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Jesús, de nada os aprovechará el Mesías. ¿Qué es la circuncisión? Una señal del antiguo pacto. ¿Qué más es la circuncisión? La imposición que se desprende de una costumbre que fue mandada por el Señor, sí, pero que ahora no es válida. Porque cuando nosotros analizamos las Escrituras, una vez que nacimos para Dios, dice la Biblia que la circuncisión que vale no es la que es hecha por mano de hombre, sino la que el Señor llevó a cabo en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Ahora le voy a decir una cosa: ¿la mujer es circuncidada? En tiempo del antiguo pacto, la mujer no desempeñaba un papel ministerial como tal, porque ella no era participante de la circuncisión, porque no tenían donde circuncidarla. No tengo que entrar en detalle. No voy a entrar en detalle porque hay niños.
El hombre sí. Entonces el que era partícipe de la bendición ministerial era el hombre. Ahora observe. Una vez que llegamos al Mesías, dice, no hay blanco, no hay negro, no hay griego, no hay gentil, no hay hebreo, no hay hombre, no hay mujer, lo menciona la Biblia. No hay hombre, no hay mujer. Dice la palabra del Señor que Él no hace acepción de personas. Por eso es que hoy vemos mujeres excelentemente y grandemente exitosas que predican y enseñan una palabra recta de justicia y que son usadas en milagros, señales, prodigios por el Señor. Óigame, judaizante, suelte a las mujeres que prediquen el evangelio para que veas los milagros que van a hacer. Aleluya. Eso no le gusta al machismo judaico. No, y hay un machismo también dentro de muchas iglesias. Soy yo. Imagínense que yo le diga a mi esposa, aquí el que conoce soy yo, el que sabe soy yo. El ministro soy yo. Aquí el que tienen que invitar es a mí. Le voy a decir una cosa. Si fuéramos así, si yo fuera así, sería un frustrado toda la vida. Porque yo tengo una mujer que es candela predicando. Y que la buscan como no tiene idea. ¿Y qué hago yo? Promoverla. Que aquí quien la vino a promover aquí fui yo. Ahora ni me invitan. La invitan es a ella. No, eso es una bendición. Aquí estoy. Perdone, pastor, perdone. Es tremendo. Pero la mujer desempeña también un papel importante dentro del reino. No olvide, y óigame esto es puntual para los judaizantes y para todos nosotros. Esto es puntual. No olvide que fue una mujer, si es verdad, la que pecó. Fue una mujer, lo dice el apóstol San Pablo. Fue la mujer quien pecó, no Adán. Adán hizo algo peor. Cometer alta traición contra Dios. Uno, porque cuando la mujer le dijo coma, él le obedeció. Y no obedeció a Dios. Se sometió a un ser que salió de él. Y dos, por haber quebrantado lo que ya el Señor le había mandado hacer o a no hacer. Quebrantó y cometió alta traición contra el Padre Celestial. Ahora, la mujer pecó, pero no recuerde que en Génesis capítulo 3, verso 15, a quien se le da la introducción al dabar, a una palabra profética del nuevo pacto que entraría en vigencia es a la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora bien, yo le voy a decir algo. ¿Parió una mujer al Mesías, sí o no? ¿Sí o no? Pero se necesita la intervención de un hombre para parir un muchacho. Pero allí no se necesitó la intervención de ningún hombre para que viniera un muchacho al mundo y que fuera el salvador de la humanidad. No se necesitó un hombre. Fue algo absolutamente milagroso. Y allí voy a introducirme en aguas más profundas, porque el judaísmo enseña que, y esto es tremendo, el judaísmo dice que, ¿cómo le parafraseo esto? El judaísmo enseña que el Señor por su espíritu tomó vamos a decirlo así, del semen de José y lo colocó en un óvulo de María. Que el nacimiento de Jesús fue milagroso porque no hubo un contacto sexual. Resulta que ahora mismo tenemos una cantidad de nacimientos milagrosos porque ahora hay hombres que van y se hacen, y las mujeres se hacen una inseminación, ¿no? Así está correcto. Inseminación artificial. Sí, artificial. ¿Qué dije? Lo dije con L. Perdón. Una inseminación artificial. Entonces hay una cantidad de muchachos que nacieron de forma milagrosa. Le voy a derribar al judaísmo esta vaca sagrada, que es una de las que más les duele. La malicia del diablo mismo. La derribo. Dice la palabra del Señor que estando desposada María con José, ella se fue a un lado y José se fue a otro. No estaban juntos porque aún no podían juntarse. Mi pregunta es, judaizantes y amados hermanos,
¿Por qué no podían juntarse si ya había un compromiso de extrema seriedad? ¿Por qué no podían juntarse? Le voy a explicar esto a la luz del Talmud, su libro judaizante, donde está el Berachá y la Misná. Algunos aquí no entienden, pero yo sé de qué le estoy hablando y ellos también saben. Resulta que hay dos expresiones en el hebreo que son mencionadas para vírgenes. Pregunte, ¿cuáles? Una, apúntela si puede apuntarla para que le derribe y le explote los tapones a los judaizantes que no estudian. Una es Betulá. Betulá. Termina con J. Apúntelo así, aunque allí no hay un orden de escritura porque es por la fonética. No hay orden en la escritura. Como suena, así la escriba. Escríbela. Betulá. Betulá significa o se refiere a una mujer que ve menstruación, pero que es señorita, no ha conocido hombre, es virgen aún, y que está preparada para poder contraer matrimonio. Eso es Betulá. Está ya preparada, lista para contraer matrimonio. Ya menstrua. La segunda expresión es almaj. Así como suena, almaj. Significa una doncella que no ha conocido varón porque aún no ve menstruación y no puede juntarse con varón hasta el cumplimiento de los días, cuando ya vea menstruación, que puede juntarse al varón si está comprometida. María estaba comprometida con José y no se habían juntado sencillamente porque María aún no menstruaba. Para efectos de la ley, ella era una niña aún, aunque tal vez tendría unos 15 años, 17 años, 16 años por allí. Esa era la edad aproximada de Miriam, de María. Pero María no veía menstruación. Ahora, quiero mostrarte esto porque lo que hace milagroso el nacimiento del Mesías es la cero intervención humana. Diga conmigo, cero intervención humana. Porque la única intervención humana que hubo fue que María fue usada como una incubadora para que el santo ser creciera y se desarrollara en ella para nacer. Pero óigame, no fue colocado un semen, fue colocado una semilla, y semilla es todo aquello que da inicio a algo. Eso es semilla. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, déjenme mostrarles algo que se encuentra aquí esto es, déjenme adelantarme porque tenemos que ir a paso agigantado con esto. En Hebreos capítulo 10 verso 5 dice la palabra del Señor. Yo creo que allí está hablando el apóstol San Pablo, de la carta a los Hebreos. Yo creo que es el apóstol San Pablo. Hay quienes dicen que es Apolo, hay otros que dicen que es Lucas. Yo discrepo de eso, yo creo que es Pablo. Pero bueno, está escrito a los Hebreos en el capítulo 10 verso 5. Dice la escritura que sacrificios no me agradaron ni ofrendas, por lo que me preparaste cuerpo. ¿Qué preparó el Señor en el vientre de María? ¿Qué preparó el Padre Celestial en el vientre de María? Diga conmigo, un cuerpo. Diga, repítalo, cuerpo. Así que ¿cómo puede estar diciendo que tomó del semen de José y lo colocó en un óvulo de María, cuando número uno, María no menstruaba, y número dos, el Señor habla de un cuerpo? Oiga, eso es aberración. Eso es, ¿cómo podemos llamar a eso? Herejía. Eso tiene toda clase de mal satánico en esa enseñanza. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Jesús vino del cielo. No puedo permitir que ofendan al Mesías. Jesús vino del cielo. Dice la escritura, cuando estaba en Isaías, él dice, envíame a mí. Es una expresión profética cuando se levanta frente al Señor y pregunta quién irá. Entonces él dice, la simiente, el verbo, dice, envíame a mí que dispuesto estoy. ¿Aló?
¿Cuál es la expresión y por qué dijo dispuesto estoy? Porque ya en Génesis capítulo 3 verso 15 había sido profetizado. Ya estaba dispuesto para eso. Y aunque allí está hablando el profeta, se está refiriendo a un evento que aún no había acontecido y que ya en medio nuestro aconteció. Jesús apareció en escena y nos redimió. Pero el Señor colocó cuerpo en el vientre de María. No hubo la necesidad de la fusión de un esperma y un óvulo para fecundar. Jesús colocó el santo ser, el Señor, colocó el santo ser, a quien llamaron Jesús, que hoy es nuestro Salvador y Redentor. Aplauda al Señor, por favor. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Hay mucha tela que cortar en esto. Vamos a seguir hablando de algunos errores del judaísmo. Voy a avanzar un poquito en esto. Entonces, cuando habla de las vírgenes, una expresión es Betulá y la otra es Alma. Y está hablando en Alma de una virgen que no menstrua aún. Amén. Otro gran error del judaísmo, otro error del judaísmo, porque estoy enfocándome allí, porque necesito que usted tenga herramientas y armas para contrarrestar las posiciones judaicas. Otro gran error del judaísmo es la edificación del tercer templo. Incluso, óigame, perdóneme, pero hay cristianos que están esperando a que el tercer templo se edifique para decir, ahora sí, el Mesías viene. Yuhu. Cuando la palabra del Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Los fariseos y los discípulos del Señor, demandaron señal del Señor. Y óigame, Él dijo, ninguna señal le será dada, solo la de Jonás. Y se cumplió. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en los mismos infiernos, y luego fue vomitado porque resucitó. Se cumplió esa palabra. Ya se cumplió. ¿Qué otra señal hay acerca de la venida del Mesías? Del arrebatamiento de la iglesia. Óigame, ninguna. Ninguna. Por favor, los escatólogos no se metan con eso. ¿Para qué se van a meter con esto de las señales y tal? Porque hay rumores de guerra y terremotos y hambre y pestilencia. Eso no lo ha habido toda la vida. Lo ha habido toda la vida. Y cada tiempo y cada década, cada siglo aumenta. Eso ha venido aumentando siempre. ¿O no? No hay señal alguna. Entonces la señal que están esperando es la edificación del tercer templo. Primer templo, el templo de Moisés. Segundo templo, el templo de Salomón. El tercer templo, el que llaman la reedificación del templo de David. Déjeme decirle algo, es un gran error. Pero antes de mencionarle lo que es bíblico, bajo términos propios, se lo voy a mencionar a la luz de las Escrituras. La Biblia claramente dice que el Señor no habitaría en templo hecho con manos de hombre. Por allí vamos a empezar. Hechos capítulo 7, verso 48 dice: si bien el Altísimo no habita en casa hecha por mano, como dice el profeta. Ya el profeta lo había declarado. En Hechos capítulo 17, verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos. Yuhu. Dos fundamentos. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 8, verso 2. Nos vamos a encontrar con que Jesús dice que Él es el templo. Ese tercer templo es Jesús. Aló. Estoy hablando de los errores del judaísmo. El tercer templo es Jesús, del que Él mismo ya había hablado, diciendo: en 3 días yo derribo este templo y en 3 días lo levanto. Y lo derribó.
¿Sabe qué fue lo que derribó de ese templo? Le digo lo que derribó de ese templo. La malversación de los bienes, de los fondos de la casa, del sentido de la verdad. Él derribó todo esto. Dice que cargó el pecado, cargó nuestras transgresiones. Dice la Biblia que cargó con la iniquidad del hombre. La expresión Avon es la expresión a los que venden productos Avon. Exactamente esa es la expresión Avon. Iniquidad significa. Esa palabra se refiere a la raíz de todo mal, es la iniquidad en el hombre. Ahora, permítame abundar en lo que vamos, no en esto. Resulta que el Señor clavó toda maldición, toda enfermedad, toda iniquidad, todo pecado, toda transgresión, la clavó en la cruz del Calvario. Y cuando Él bajó a las partes más profundas, se despojó de ella. Y entonces declaró la palabra profética que había sido anunciada a los profetas en tiempos antiguos. Por eso dice que bajó a las partes más profundas y habló a las almas encarceladas. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso dice también que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que dio dones a los hombres no es sino que antes había bajado a las partes más profundas de la tierra. Allí fue donde se derribó el templo del que Jesús hablaba. El templo que estaba siendo violado. El templo que estaba siendo ultrajado. El templo donde se había convertido en tienda de mercaderes. En cueva de mercaderes. Jesús echó por tierra todos esos fundamentos tergiversados. Los echó por tierra. Los derribó. Y dijo, al tercer día levanto este templo. Y ellos entendían perfectamente que estaba hablando que al tercer día levantaría un templo nuevo, con nuevos fundamentos y con nuevas reglas. Por eso es que ellos lo cuestionaban. Número uno, porque ese templo duraron años para edificarlo. Y él dijo, en 3 días se arreguindaron de allí. Sin embargo, no entendían que estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ese templo se levantó en gloria, se levantó en victoria. Así que ese templo del que habla que no es hecho con mano de hombre, es Jesús mismo. Y quiero darle una información. La Biblia dice que al Él haber sido hecho templo, nosotros vinimos a ser también templos de Dios. Y nos hizo templos de su Espíritu. Hello. Otro principio es que ellos niegan esto de los diezmos y las ofrendas y estas cosas del nuevo pacto, y etcétera, etcétera. Algunas líneas, algunas corrientes. La Biblia dice que mientras haya sacerdocio y mientras haya templo, hay todas estas prácticas. Y déjeme decirle, amado, que el diezmo no es una ley. Fue tomada de la disposición de la gracia para incluirla en la ley, que es diferente. Nuestro diezmo es por revelación, si es verdad que no es por Malaquías, capítulo 3. Eso es cierto. Porque, número uno, cuando nosotros leemos las versiones sustraídas del lenguaje hebreo, nos vamos a dar cuenta que la palabra maldito soy con maldición no aparece. Eso no aparece. Eso fue incluida por Grecia, los griegos, por razón de las indulgencias y esas cosas que se practicaban en la época para darle parte a eso. Y fue incluida por Grecia. Así que no aparece maldito soy con maldición. Y la palabra probadme ahora en esto tampoco aparece, porque la Biblia dice que Dios no es tentado por nadie ni por nada, ni Él tienta a nadie con el mal. Aló, eso lo dice en Santiago. Ahora, óigame bien, la palabra probar y tentar es la misma. Es la misma. Así que no esté buscando en eso de peirasó y doquimazó. La palabra tentar es la misma. Es la misma. Así que Jesús no fue probado por el mal. Dios no puede ser probado por nadie, y por ser humano menos. Dios lo que hace, nuestro Padre Celestial, es desplegar una propuesta de grandes bendiciones para que nosotros, si las tomamos o las dejamos, para que nosotros decidamos tomarlas o dejarlas. Pero Él nos da el consejo, tómala para que seas bendecido. Así que es verdad, es cierto que
por Malaquías, no es nuestro diezmo, o no es el diezmo que disponemos nosotros al Señor. Es por Génesis capítulo 14. Nuestro diezmo o el diezmo que nosotros ofrecemos al Señor es por revelación. El mismo que dio Abraham, el mismo que dio Jacob. ¿Está entendiendo ahora? Muchas veces también nosotros nos ponemos un poco extrabíblicos, ¿no? Pero le voy a decir una verdad. Cuando la palabra se nos revela, es por eso, perdóneme que quiero decirle esto, es por eso que yo sé que en nosotros habita la verdad. Porque la misma verdad que habita en nosotros nos corrige en nuestros errores. Pero no, el judaísmo dice así es así. Y digan quien diga y hable quien hable y se lo muestren como se lo muestren, es así. Porque las costumbres lo dicen. Porque la tradición lo dice. ¿Y quién presta atención a lo que Dios dice entonces? El judaísmo es una religión más. Ellos dicen que no es una religión, que es una cultura. Claro está, porque las costumbres forman parte de una cultura, pero se convirtió en una religión más, pagana, satánica, endemoniada. Óigame, nosotros también somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, son hijos de Abraham. Les voy a decir una cosa. Si fueran hijos de Abraham, me conoceríais. Si fueran hijos de Abraham, hicierais lo que el Padre dice. Si fueran hijos de Abraham, supieran a qué yo vine. Pero vosotros no. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él son las que hacéis. ¿Aló? ¿A quién se lo dijo? A los fariseos, a los judaizantes. Yuhu. Knockout. Hechos capítulo 17, Dios, 17 verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano. El verdadero templo lo hizo el Mesías. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal, cuando usted lee el capítulo 7, permítame ir al capítulo 7 de Hebreos, creo que desde el verso 7 en adelante, comienza a discurrirse algo acerca del sacerdocio. Porque ellos dicen que van a restablecer el sacerdocio levítico. Aló. Yuhu. ¿Me está oyendo? El que tenga oídos, oiga. Ellos dicen que va a ser restablecido el sacerdocio levítico. Pero cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 7, por ahí desde los versos 7 en adelante, dice, comienza a discurrir y allí a desenredar este rollo que hoy todavía los judaizantes siguen teniendo. Y dice que bueno, que si se los voy a hablar con palabras entendibles y parafrasear. Dice, si por el sacerdocio levítico viniera la perfección, entonces por demás murió Cristo, por demás murió el Mesías. ¿Por qué? Porque si la perfección viene por este sacerdocio, entonces lo correcto es seguir por esa línea sacerdotal, que es la demandada por el Eterno. Sin embargo, conocemos que fue establecido un nuevo sacerdocio que no venía de la tribu que correspondía al liderazgo Aarón, de la tribu de Leví, sino que vino de otra tribu que no conoció ninguna clase de liturgia y servicio en el templo, que no salió de otra tribu sino de la tribu de Judá. Dice la Biblia que de allí nació el sacerdocio. ¿Y de qué tribu es el Mesías? De la tribu de Judá. Ahora, fíjese bien, viene discurriendo eso, se levanta un nuevo sacerdocio que según esta tribu de Judá y según el orden de Melquisedec. Génesis capítulo 14. ¿Quién sale al encuentro de Abraham? ¿Aló? ¿Quién salió? Melquisedec, ¿verdad que sí? Sale al encuentro de Abraham, Melquisedec, ¿y con qué lo recibe? Aquí hay una revelación. ¿Con qué lo recibe? ¿Con qué? Con pan y vino. Melquisedec recibe a Abraham con pan y vino. Diga conmigo, pan y vino. ¿Qué quiere decir eso? Allí vamos a derribar la religión de la ley.
¿Qué quiere decir esto? Que Abraham se anticipó al tiempo de la gracia. Vamos al tiempo donde se establece el nuevo pacto. ¿Qué compartió Jesús después de haber celebrado la Pascua del antiguo pacto? ¿Qué compartió? Pan y vino. ¿Y qué dijo? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí o no? Se establece un nuevo pacto, ¿sí o no? Entonces vemos que Abraham se anticipa a los aleros de un nuevo pacto, pan y vino, que está basado en una vida santa, en un cuerpo sin mancha, sin arruga, donde nosotros habitaríamos aunque pecamos, aunque cometemos errores, somos miembros de su cuerpo, porque no es por obra, sino por gracia que nosotros vamos a entrar al trono celestial, al cielo, a la eternidad. Pero ya va, no aplauda. Déjeme decirle esto, yo no le estoy diciendo que usted debe seguir pecando y que salvo siempre salvo. Yo le estoy diciendo sí que si usted forma parte del nuevo pacto y usted está en el Mesías, usted tiene que practicar la justicia. Que peca y comete errores, sí, súbitamente sucede, pero no debes planificar el pecado, porque allí hay mal y en el pecado hay toda obra satánica. Pero óigame, cuando nosotros caminamos en rectitud y tropezamos, el Señor nos levanta. Porque 7 veces cae el justo, dice la palabra, y el Señor lo levanta. Eso dice la palabra. El número 7 tiene que ver con infinidad. Tiene que ver con propósito. Tiene que ver con diseño. Por causa del propósito y del diseño, Él nos levanta. Las veces que caiga, pero óigame, no juegues con la gracia. No abuses de la gracia, porque así como el Señor es amor, también es fuego consumidor. Que si abusas de la gracia, te echa tijera. Cuando te levantes, medio te levantes por ahí, mijo, te amo y porque te amo, te traigo a mi presencia. Mete su dedo en tu corazón, ¡pum! Listo, vente. Aló. Primera a los Corintios, capítulo 11. Por ahí desde los versos 20 en adelante, el apóstol San Pablo recibe la revelación acerca del Pesach, de la Pascua, de lo que nosotros tradicionalmente mencionamos como Santa Cena. Entonces allí se nota una celebración de coinonía, de unidad, donde están compartiendo los unos con los otros, pero existía racismo. El apóstol San Pablo expresa su sentir diciendo: no los alabo en lo que están haciendo, antes condeno lo que están haciendo, porque sé ciertamente que me han informado, y en parte lo creo, que ustedes están haciendo un mal, porque cuando ustedes traen la comida, al momento de cenar, cada quien corre a lo que trajo y no comparte con los demás. Así que el rico comparte con el rico y el pobre comparte la tortolita con aquel que trajo el pancito. Y le voy a decir algo: se había suscitado un problema de desunión y de racismo allí, porque la enseñanza judaica que imperaba era que cualquiera que no era prosperado estaba maldito por el Señor, cuando el Señor no maldice a la creación humana. ¿Por qué el Señor maldijo la tierra y no maldijo al hombre? Tenía razones para maldecir a Adán, pero ¿por qué no lo maldijo? Esa es la razón por la que en Malaquías no aparece maldito soy con maldición. Eso no aparece allí. Eso fue agregado por los griegos. ¿Está viendo? Porque Dios no maldice su más alta creación, sea pecador y se vaya al infierno, o sea hijo para ser salvo. No la maldice. El hombre se va a ir a una eternidad sin Jesús, porque es la consecuencia por haberle dado la espalda al Mesías. Ni siquiera es por el pecado, es la consecuencia por caminar de espaldas a Dios. Por eso es que la humanidad sigue pecando, porque está de espaldas a Dios. Ahora, quien no debe seguir pecando somos nosotros, que estamos de frente a Dios y tenemos la instrucción, sabemos qué es lo bueno que debemos hacer, porque hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y usted sabe qué es lo bueno. Amén. Ok. Voy a seguir leyendo aquí. Quería soltarle ese cartuchito, uno de tantos que he venido soltando, porque hay una revelación detrás de otra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús. Ya le voy a seguir discurriendo lo que dice en Hebreos capítulo 7. Sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La expresión diestra del trono no quiere decir que había otro trono al lado del trono del Padre.
quiere decir que se le entregó la autoridad a Él. Eso es lo que quiere decir. Porque no hay tal cosa como 3 tronos en el cielo. Un solo trono. Porque el Señor, tu Elohim, uno es. Le dijo Moisés a Israel. Uno es. Ahora, esto de la Trinidad, esto es una invención pagana. Porque eso no existe en la Biblia. Trinidad ni triunidad. Porque entonces hay cristianos que dicen, no, no es Trinidad, es triunidad. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? No, 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 no. La palabra es uno, una unidad perfecta. Ah, que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Son 3, pero que son uno. Ah, pero es que uno, son 3, sí, pero es uno. Ah, pero ese uno, sí, son 3. Pero esos 3 son uno. No me vaya a hacer enredar usted, porque el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne, diciéndole que es un misterio esto de las 3 personas. Es un misterio. Y si es un misterio, y Pablo dijo que era un misterio, ¿qué hacemos nosotros diciendo, no, porque el Espíritu Santo, porque el Hijo, y eso se dividen así, de esta forma, y trabaja? Óigame, por favor, son uno y es un misterio. Dejémoslo así. Porque yo puedo hablarle 1000 cosas acerca del Espíritu Santo. Yo puedo hablarle 1000 cosas acerca de la obra redentora. Y yo puedo hablarle 1000 cosas acerca de la paternidad ejercida por el Padre Celestial. Pero Él son uno. La expresión Elohim aparece en plural majestático, que aunque se refiere a 3, está hablando de uno. Amén. Es como decir un detergente, pastor, que venden, que da un buen aroma, suaviza y quita el sucio. Son 3 acciones, pero el producto es uno. Eso es una forma muy vaga. Es una forma vaga. Pero más o menos eso, llévese eso en mente. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 7 entonces sigue hablando acerca de este sacerdocio que es establecido según el orden de Melquisedec, y dice que colocado este nuevo sacerdocio o levantado este sacerdote, es necesario también que haya un cambio de ley. Diga conmigo, ley. Hay una ley, sí tenemos una ley. Nosotros no le negamos a los judaizantes que tenemos una Torá, tenemos una ley, pero nuestra ley habla, nuestra ley se mueve, nuestra ley tiene vida. Es la que aparece en Romanos capítulo 8, verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo que yo recibí, que es la ley que nos mueve a nosotros, de nuestra instrucción, nuestra Torá, anuló y echó por tierra la ley que me mató. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que lo guía a toda verdad. Aplauda si puede. Aleluya. Aleluya. Dice, ministro de las cosas santas, el verso 2 del capítulo 8 de Hebreos, y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Allí está. El tercer templo ya está. El tercer templo somos nosotros. Quien te pregunte dónde está el tercer templo, chico, aquí está. Un templo hecho no por mano de hombre. Yo soy ese templo. Nosotros somos el tabernáculo. Tabernáculo es templo. Ahora óigame. El apóstol dijo, ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Somos templo o no somos templo? Nos hizo templo, además de habernos hecho reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Esto es tremendo. Lo otro lindo que hay, porque formamos parte de ese templo, es que además estamos completos. Dice la Biblia en Apocalipsis que somos las arcas de Dios. En nosotros está la ley divina. En nosotros hay un sacerdocio. Y en nosotros está el pan de vida, que es Jesús. Como estuvo en el arca del pacto, la vara de Aarón que rebeldeció para elección del sacerdocio, las tablas de la ley y el maná que descendió del cielo. Todo eso está en nosotros, pero en nosotros está vivificado. No está como objetos en otro objeto. Hay vida. Somos arcas que caminamos, no nos tiene que llevar nadie. Dios nos sostiene, pero caminamos. Amén. Ok.
Hay mucho más acerca de esto. Por causa de tiempo no podemos seguir discurriendo, pero voy a concluir con esto. El sacerdocio levítico fue anulado por un nuevo sacerdocio. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es levantado Jesús mismo y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes que no pertenecemos a la tribu de Leví. Así que nadie debe decir yo soy un levita del Señor, porque le voy a decir una cosa: anula el sacerdocio antiguo, anula el nuevo sacerdocio, perdón. Sí. ¿Ah? Tenemos uno mayor. Y no solamente que el levita es menor, sino que ya no existe ese sacerdocio. Fue anulado por causa de un sacerdocio mayor, lo que estás diciendo, un sacerdocio mayor. Ahora ese sacerdocio mayor somos nosotros, que nos hizo reyes y sacerdotes, que somos real sacerdocio y nación santa, que somos, usted y yo somos los ministros del nuevo pacto. Eso dice la palabra de Dios. Amén, ¿estamos claros? Y por último, si va a haber un nuevo templo y se va a levantar un templo, también está dispuesto un nuevo orden de sacrificio. Sin embargo, acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, verso 5: sacrificios no me agradaron ni ofrendas, por lo que me preparaste cuerpo. Ahora, si no le agradaron ni sacrificios ni ofrendas, ¿cómo es que ellos van a restablecer el sistema sacrificial? Me parece a mí que eso echa por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue hecho una sola vez y para siempre, que Él nos perdonó ahora. Diga conmigo, ahora. Diga ahora. Dígalo en inglés, now. Now. Ahora dígalo en inglés también, forever and ever. Por siempre y para siempre. Ahora mismo nosotros somos salvos por una ley superior que impera en nuestras vidas por causa de un solo sacrificio, que es el único sacrificio válido para siempre, y somos salvos hoy, mañana y para siempre. No necesitamos una ley mosaica, no necesitamos una ley judaica. Suficiente nuestro Mesías, que no volverá a nacer, no volverá a ser crucificado, sino que ya nació, fue crucificado, murió y resucitó para que ahora usted y yo tengamos vida y vida en abundancia y podamos vivir en libertad plena y no bajo el yugo de esclavitud de las costumbres y tradiciones judaicas. Amén. Gracias, Señor. Póngase en pie.